¿Hace cuánto que no va usted al supermercado? ¿Usted sabe cuánto cuesta una docena de huevos? ¿Un litro de aceite? ¿Un kilo de carne? El país, el primero que lideró el reconocimiento internacional del Estado palestino. El país referente en la ampliación de derechos. El salario más frecuente de España, de 1.200 euros, con lo que ustedes les saquean cada mes no le llega ni para pipas. Ustedes roban y saquean a los españoles sin compasión ninguna y les mienten para tratar de ocultarlo. Y el dinero que los españoles pagan, ¿luego dónde va? ¿Está de acuerdo usted con las palabras de su amado líder, que decía que un gobierno sin presupuestos es tan inútil como un coche sin gasolina? Señora Montero, mire, habitualmente le hago preguntas y usted no suele contestarlas. Por eso yo hoy le he traído unas preguntas sencillas, a ver si hoy tengo más suerte y me contesta. ¿Hace cuánto que no va usted al supermercado? ¿Usted sabe cuánto cuesta una docena de huevos? ¿Un litro de aceite? ¿Un kilo de carne? ¿Hace cuánto que usted no busca un piso para alquilar? O algo más sencillo, echar gasolina al coche. Mire, yo este fin de semana volvía del pueblo y he llenado el depósito. 78 euros. Sí, 78 euros, sí, se ríen, claro, con sus sueldos lo pagan bien, ¿no? Señora Montero, yo le pido que haga cuentas. Señores diputados, por favor, silencio. Silencio, por favor. ¿Les pareció mucho con los precios de 2018? Señores diputados y diputadas, por favor, silencio. Está en el uso de la palabra la señora Muñoz. Silencio. Guardemos respeto, por favor. Señora Muñoz, cuando quiera. A un socialista le sorprende que nos paguemos la gasolina, en fin. Señora Montero, mire, yo le he pedido que haga las cuentas, no con su salario, con el de la gente que está en la calle. Usted es vicepresidenta primera. ¿Usted sabe cuál es el salario más frecuente entre los españoles? 1.290 euros brutos al mes. Es decir, antes de que pase usted por su nómina. ¿Le parece bien? Salga usted y diga que con eso se vive bien y que España vaya como un tiro. A ver qué le dicen. Ustedes están empobreciendo a los trabajadores y endeudando a España. Están robándole el futuro a los jóvenes. Los jóvenes no quieren vivir del Estado, como propone la señora Díaz, que se ríe. Pero tampoco quieren de ellos, ¿eh? Lo que quieren es que su esfuerzo merezca la pena. Así que, señora vicepresidenta, ¿cuánto tiempo van a estar ustedes degradando la vida de los españoles? De las cuestiones que más le molesta al Partido Popular, sin duda, es la imagen que proyecta el presidente Sánchez en la esfera internacional sobre nuestro país. El país, el primero que lideró el reconocimiento internacional del Estado palestino. El país referente en la ampliación de derechos, de libertades, del matrimonio igualitario. El país que amplía los permisos por nacimiento. Esta es la imagen que tienen el resto del mundo de lo que ocurre en nuestro país, de lo que ocurre en España. Por tanto, sí, creo, señorías, que el presidente Sánchez proyecta una gran imagen de nuestro país. Somos el segundo país de la Unión Europea con más pobreza infantil. Y una noticia de ayer. Bruselas alerta que solo hay 2 países en toda la Unión que no tienen presupuestos y que eso puede llevar a más pobreza. ¿Sabe cuál es uno de ellos? España. Usted es la responsable de que en España no haya presupuestos. Es un fracaso. Y la única imagen que proyecta el señor Sánchez es vanidad y egocentrismo. Eso es lo que proyecta el señor Sánchez internacionalmente. Señora Montero, usted no conoce España. Y lo que es peor, ni le importa. Solamente un déspota que intenta arrinconar a la mitad de su país, que intenta gobernar sin el Parlamento y que intenta suplantar al Poder Judicial, tiene la desvergüenza de presentarte a los españoles como una víctima. Ese es Pedro Sánchez. Señora Montero, ¿usted conoce los principios de la propaganda? Léaselos. Primero se va a sorprender porque cumplen casi todos y después se va a asustar. Hay uno que son ustedes expertos, el principio de transposición, que es proyectar sobre los demás lo que uno mismo ejerce. Ustedes son la barbarie, ustedes son los ultras, señora Montero. Se ríe, no conoce su país. ¡Qué vergüenza! Señora Muñoz, solo hay que escucharla para ver el discurso de odio que usted proyecta. Señora ministra, según la OCDE, España es el 4º país de la organización que más ha subido la presión fiscal a los salarios en los últimos 5 años. La OCDE la forman 38 países. España es el 4º país que más ha subido la presión fiscal. Esto es presión fiscal. En España, el salario más frecuente ronda los 1.200 euros. Y este salario paga en impuestos en torno al 50% entre cotizaciones a la Seguridad Social a cargo de la empresa, cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del trabajador, el IRPF, el IVA, otros impuestos especiales, en torno al 50% en impuestos. Un salario de 1.200 euros. Lo que le queda para llegar a fin de mes es una auténtica miseria. En Alemania, el salario más frecuente ronda los 4.000 euros. Aunque tengan la misma presión fiscal que en España, a este salario
le quedan aproximadamente 2.000 euros para llegar a fin de mes. Esa es la diferencia entre presión fiscal y esfuerzo fiscal. Dos países que, aunque teniendo formalmente una presión fiscal similar, lo cierto es que el esfuerzo fiscal es tremendo. Y esto es lo que ustedes hacen. Ustedes exprimen hasta el último euro de los españoles. Y yo creo, señora ministra, que aunque usted disimule y usted se haga la despistada, usted esto lo sabe perfectamente. Usted oculta de forma intencionada la diferencia entre la presión fiscal y el esfuerzo fiscal. Aunque un tipo en España pague 3 puntitos porcentuales menos de impuestos que un tipo en Alemania, el salario más frecuente de España de 1.200 euros, con lo que ustedes le saquean cada mes, no le llega ni para pipas. Y al tipo de Alemania, aunque tenga una presión fiscal formal 3 puntos porcentuales más elevada, eso supone que este tipo tiene casi 2.000 euros para llegar a fin de mes, que es todo lo contrario de lo que tienen los españoles. Ustedes roban y saquean a los españoles sin compasión ninguna y les mienten para tratar de ocultarlo. Y el dinero que los españoles pagan, luego, ¿dónde va? Porque usted dice que va, no, a cuestiones sociales. Es mentira. La seguridad social, Pérez y Fernández ya no la pueden ni pisar. Las calles ya no las pueden pisar, que en lugar de verse placas de viviendas, lo que se ve a día de hoy son placas de seguridad privada, porque los barrios son invivibles, precisamente por su política. ¿Dónde va el dinero de los españoles? Al Banco Africano de Desarrollo, 1.048 millones de euros, aprobados ayer, a la Unión Misión Africana, Unión Apoyo y Estabilización. Señora Montero, usted ha fracasado y me da a mí que va a seguir fracasando. Mire, la principal función de una ministra de Hacienda es presentar los presupuestos generales del Estado. Usted ha presentado 3 en 7 años, incumpliendo la Constitución. También, como candidata en Andalucía, todas las encuestas anuncian que va a sacar usted el peor resultado de la historia del Partido Socialista en Andalucía. Están echando de menos a Juan Espadas ya allí. Le hago una pregunta. ¿Está de acuerdo usted con las palabras de su amado líder, que decía que un gobierno sin presupuestos es tan inútil como un coche sin gasolina? Que un gobierno sin presupuestos es un gobierno que no gobierna nada. Que gobernar no consiste en vivir en la Moncloa. Es la responsabilidad del presidente del gobierno, primero, intentar sacar adelante esos presupuestos. Y si no lo saca adelante, yo desde luego en su lugar anticiparía las elecciones para que hubiera una mayoría parlamentaria distinta que pudiera gobernar este país. Señor Bendodo, cuando uno augura en todo momento derrotas del otro es porque no está seguro de su victoria. Montero, entiendo su tono. La semana pinta regular. Pinta regular. La Fiscalía esta semana ha pedido que su jefe de gabinete, por el que usted puso la mano en el fuego, ha pedido que comparezca ante el Supremo por participar en los tejemanejes de la trama corrupta esta semana. Nos hemos enterado, usted es la número 2 del partido y del gobierno, usted tiene que enterarse de todo, creo yo, de todo. Por tanto, estaría al tanto que esta semana nos hemos enterado también de la cumbre de Sánchez con Otegi, con Koldo al volante otra vez, usted lo sabría. Y mire, tantos titulares que ha dado usted, ayer, no me voy a meses atrás, ayer la Comisión Europea aplicó a su gobierno un serio correctivo, señalándonos a España y a Bélgica como los 2 únicos países que no habíamos presentado los presupuestos generales del Estado y, por tanto, había riesgo extremo de pobreza en España. Pero eso, no cumplir, para usted no es algo nuevo. Mire, usted se ha enmendado a sí misma. Hacienda detecta que la propia ministra se saltó la regla de gasto en Andalucía. Sus propias reglas, usted las incumplía en Andalucía. Eso es lo que le pasa. Muchas gracias por ver el vídeo. No te olvides de suscribirte, darle me gusta y activar la campanita. Nos vemos en el siguiente.